En primer término, unirme a las felicitaciones y al reconocimiento por los 52 números digitales de Vesper, porque iniciar es complicado. Iniciar durante prácticamente el principio de la pandemia del COVID, que ha llevado a transformar prácticamente nuestras relaciones, nuestras actividades, nuestras prioridades, es aún más meritorio. Y sobre todo, continuar con el esfuerzo, no cejar, seguir adelante a pesar de todas las situaciones que hemos vivido en la Cámara de Diputados y que han, vamos a decir, motivado que lo que dábamos por hecho, lo que dábamos por ordenado, pues simple y sencillamente se haya desvanecido. Por eso celebro que contra viento y marea, contra el COVID y sus consecuencias, Vesper cumpla un año. Bueno, haciendo un breve recuerdo de los días que precedieron a mi elección como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, podemos decir que fueron un poquito turbulentos, tensos, con una serie de argumentos políticos en la discusión sobre la propuesta para la planilla que iba a encabezar la mesa directiva, porque como saben, se requiere una mayoría calificada y para ello 2/3 partes de diputadas y diputados tienen que elegir la mesa. Bueno, en todas estas consideraciones, en todos estos momentos difíciles, en ningún momento surgió el argumento de que una mujer no podía sustituir a otra mujer. Esa ausencia de una línea argumental utilizada políticamente en múltiples ocasiones, cuando se decía ya le tocó a una mujer, ahora le toca a un hombre, no fue utilizado. Para mí es lo más significativo. No fue tema. Fueron otros muchos, pero ese no. Y esto nos indica que a pesar de las enormes resistencias que todavía tenemos frente a nosotras, hay avances significativos. Y uso este como un ejemplo. Hace 25 años y más, porque fue en septiembre, cuando se convocó a la Cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres, y su sede efectivamente era China, y particularmente para la delegación oficial, Beijing. Pero para las numerosas organizaciones de mujeres que se congregaron a discutir la agenda de las mujeres del último cuarto de siglo, el último quinquenio del siglo XX, fue la ciudad de Huairó, cercana a Beijing, pero las ONGs estuvieron en Huairó y las delegaciones oficiales, de la cual yo formé parte, estuvimos en Beijing. Desde esa entrada, ¿no?, esa enorme participación de organizaciones de mujeres sobre distintos temas, de distinto, vamos a decir, espectro ideológico, le dio una característica singular a la convocatoria y a la realización de la Cuarta Conferencia. Allá salimos con una declaración, salimos con un programa de acción y un compromiso, que no era solamente de las mujeres, sino un compromiso, en nuestro caso, del Estado mexicano, para cumplir el programa de acción. Por eso, cuando regresamos de Beijing, nuestra, vamos a decir, tarea medular era seguir participando con las estructuras gubernamentales para lograr el primer Programa Nacional de las Mujeres que se dio a conocer el 8 de marzo de 1996. Ahí también fue el primero que se hizo independiente del Programa Nacional de Población, porque a las mujeres hasta entonces, desde la conferencia primera que fue en 1975 hasta Beijing,
nos veía mucho más cerca de los temas de población, los temas reproductivos, el número de hijas y de hijos, etcétera, que de los temas de ejercicios efectivos de derechos. Entonces, el hecho de que se haya publicado el programa y que en el marco del programa haya decidido el presidente de la República la creación de un mecanismo gubernamental para procurar la aplicación del programa, que primero se llamó la Coordinación del Programa Nacional de las Mujeres y después se transformó en la Comisión Nacional de la Mujer. Yo fui nombrada en junio de 1996 como la coordinadora del programa, después me volví la comisionada y tuve el enorme privilegio de trabajar con un grupo de mujeres totalmente de carácter plural para impulsar la institucionalización de la igualdad sustantiva en México, a través de la creación de esas estructuras que eran indispensables para poder impulsar la agenda. Justamente la hoy presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassmann, recordaba que en enero de este año se cumplieron 20 años de la creación del Instituto Nacional de las Mujeres. Y este trabajo que se inició justamente en Beijing, pues nos tardamos 6 años en crear las condiciones para pues la fundación de esta estructura tan relevante. Marcan un parteaguas en el trabajo a favor de las mujeres en México. Un grupo de compañeras diputadas que pertenecientes a la Comisión de Justicia crearon una subcomisión con el fin específico de hacer una propuesta para homologar el tipo penal de feminicidios. Sí. El detonante de la creación de este grupo fue justamente alguna expresión del fiscal general de la República que se interpretó como que se trataba de desarmar el tipo penal por la situación de que prácticamente teníamos 32 tipos penales, ¿no? 31 entidades federativas y además el tipo federal, ¿verdad? O sea, 32, más la federal, 33. Pero la Comisión de Justicia y el grupo de diputadas que participan en ella tomaron el toro por los cuernos, ¿verdad? Invitaron al fiscal y se hizo el compromiso de trabajar en forma colegiada para tratar de establecer un tipo penal homologado con un propósito doble. En la parte que corresponde a la Cámara de Diputados, que es el ámbito federal, sacar adelante la reforma al Código Penal Federal para la introducción de este tipo y afirmar el compromiso de impulsar en las legislaturas estatales, ¿verdad?, que esta homologación, si no es que establecer un tipo penal único, ¿verdad?, desde la legislación federal. Bueno, el hecho es que ya la propuesta está lista, ¿verdad?, y muy posiblemente la Comisión de Justicia y las mujeres que participamos en el grupo de trabajo de igualdad sustantiva, próximamente lo estemos firmando. O sea, reconocemos una cuestión, que cuando se reforma la ley no necesariamente terminan los problemas. Pero lo que sí estoy cierta es que si la ley no se reforma, ni siquiera hay posibilidad de intentarlo. Entonces, en este caso, homologar y hacer que en todos los estados de la República, cuando se comete un feminicidio, primero sea reconocido como tal, porque hay algunos estados donde dicen, tiene que haber tantas, vamos a decir, circunstancias que confluyan para que sea feminicidio, ¿verdad?, y no solo una de 7, como es en el ámbito federal, ¿no? Bueno, todo ello ayudará indudablemente a hacer visible y sobre todo a exigir justicia cuando una mujer, una niña, por su condición de género, pierde la vida. En primer término hay que señalar una cuestión. La interrupción legal del embarazo
porque finalmente no es más que poder en un momento dado interrumpirlo en el marco de la ley, pero sobre todo desde el punto de vista sanitario. Es decir, que haya a quienes tengan que tomar esa decisión, que debe ser una decisión dolorosísima para una mujer, que lo hagan en condiciones seguras. Bueno, esa es una. Dos, somos un país federal, entonces tenemos también 33 códigos, el federal y 32 más, en donde el aborto está penalizado, pero hay excepciones que van desde la excepción de que existe en la Ciudad de México, en el que la decisión se toma libremente hasta la semana 12 de la gestación, hasta estados donde únicamente está permitido abortar en caso de una violación. A mí me parece que una legislación que realmente procure avanzar en la protección de la salud de las mujeres tiene que consolidarse en el ámbito estatal. De otra manera, se vuelve una legislación poco aplicable, y la lucha, porque existen enormes resistencias de distintas características para enfrentar el hecho de que es un problema de salud pública, más allá de las creencias personales que pudiera una tener. Cuando se legisla hay que considerar que se hace desde la perspectiva del conjunto, y en ese sentido las políticas públicas tienen que encontrar la manera de responder a la protección de la salud de las mujeres. En la parte de la penalización, bajo ninguna circunstancia una mujer debe ir a la cárcel por haber abortado o intentado abortar. Hay historias muy desafortunadas de mujeres que incluso habiendo sufrido un aborto espontáneo, acaban pasando largos años en espera de un proceso que finalmente o las condene o las libere, pero largos años. Entonces, eso no debe de continuar. Por lo tanto, no es solo un problema de carácter penal, es un problema de salud pública y un problema que tiene múltiples dimensiones. La característica principal del avance en Argentina fue el inicio de un gobierno y fue el ejecutivo de ese país, el ejecutivo federal, el que mandó la iniciativa. Yo en lo personal no veo que haya condiciones en este momento para que avance como avanzó en Argentina. Sin embargo, muchas cosas pasan en los estados. Y así como sucedió en la Ciudad de México hace 12 años, recientemente en Oaxaca, aun cuando me parece que no ha sido publicada la reforma porque contraviene su constitución, entonces todavía está, vamos a decir, sin ser publicada, por lo tanto no está vigente. Pero, por ejemplo, mi estado, Yucatán, nosotros desde 1938 tenemos como excepción al delito de aborto la grave necesidad económica. Creo que es el único estado del país donde existe esa característica. Sí, ahora, indudablemente tiene que haber la protección de la salud, pero también tiene que haber una verdadera política para que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres puedan ser ejercidos a plenitud. Y lo que dice el artículo 4 constitucional desde 1974, que es una decisión sobre el número y espaciamiento de los hijos, o sea, una decisión de cuándo embarazarse y cuándo no hacerlo. Bueno, pues todo ello requiere políticas públicas proactivas, requiere un gobierno decidido a impulsarlas. Un gobierno en los distintos órdenes, no solamente me refiero al federal, también al estatal, a los gobiernos municipales, y que realmente procure el ejercicio de los derechos de las mujeres. O sea, la prevención de un embarazo no deseado a mí me parece fundamental, sobre todo cuando se trata de mujeres jóvenes que están en situación extrema de fragilidad, algunas que son niñas todavía, ¿no? Todo esto tiene que ser
sancionado cuando se violenta, sobre todo cuando se trata de menores de 14 años, ¿no?, que resultan embarazadas, pero al mismo tiempo tiene que garantizar el libre acceso a los métodos de planificación familiar, ¿no? Me parece que esa imposición que se da en relaciones de pareja, de que vas a tener los hijos que yo quiera, no los que tú quieras, o los que querramos los dos, ¿no?, es también muestra de una relación de poder desigual, ¿no? Y eso es parte, vuelvo a decir, no solo del tema de la interrupción del embarazo, no, es tema relacionado con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. A mí me gusta, primero visualmente es muy agradable, esa es una cuestión buena. Luego, una revisión o un repaso, a veces ni siquiera una lectura detallada, pero un repaso permite traer distintos temas relacionados con la situación, la condición de las mujeres, no solo en México, sino en distintas partes del mundo, ¿no? Cuestiones que sobresalen. ¿Qué es lo que diría que en este segundo año que lleva Vesper? Pues como una especie de bitácora legislativa de cómo se mueven la legislación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores federal, pero también cómo se mueve en la legislación de los estados. Y coyunturalmente Vesper podría hacer un seguimiento cuidadoso del tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género, sobre todo en una campaña electoral que pues ya ha iniciado prácticamente con la postulación de las candidaturas, pero que tendrá en los meses de abril y mayo, la parte propiamente de campaña abierta, en donde va a haber la mitad de mujeres y la mitad de hombres candidatos. Entonces hay que seguirlos. Hay que ver qué está pasando, cómo se está manifestando, que sea una bitácora, vamos a decir, en que Vesper pueda contribuir a hacer visible la situación de las mujeres, los avances, pero también las resistencias de las mujeres. Una de las más importantes es justamente la violencia en contra por simplemente ser mujeres. A ver, mire, yo le pondría una propuesta muy concreta. Bueno, ¿por qué no hacen una selección de iniciativas que ya hayan sido dictaminadas? Es más, que ya hayan sido aprobadas por el Pleno, ¿vale?, y hacen un análisis si cumplen o no, ¿vale?, con la perspectiva de género. Porque no hay nada más ejemplificador, ¿vale?, que decir, mira, eso está bien, esto pudo estar mejor, ¿verdad?, o esto de plano no está bien desde la perspectiva de género, ¿vale? Podrá estar legislativamente muy bien el procedimiento, muy correcto todo, pero si no hay perspectiva de género, pues hay que decirlo, no para juzgar, sino para corregir, ¿vale? Y la otra cuestión que yo he visto recurrentemente, y yo creo que Selig pudiera ayudar, es que ha habido un esfuerzo para aplicar el lenguaje incluyente. Pero una y otra vez llegan los dictámenes al Pleno y nos encontramos que el lenguaje incluyente se desvaneció en alguna parte del camino. Entonces, yo creo que pudieran aportar ustedes, ¿verdad?, en el Selig, y de repente tal vez el propio Vesper tener alguna sección de la revista que justamente aborde estos temas, el lenguaje incluyente. Así como tenemos manifestaciones de impacto presupuestario, ¿no?, que la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria establece que no debe llegar ninguna reforma o iniciativa de nueva ley que no vaya acompañada de su manifestación de impacto presupuestario. Si es del Ejecutivo, la tiene que mandar el Ejecutivo. Si es de nosotros, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
hermano de ustedes, Sí. ¿verdad? Es el responsable de hacer la manifestación de impacto presupuestario. Bueno, pues hay que pensar que en algún momento se va a requerir una manifestación de impacto de género, ¿no? Pero hay que generar las condiciones para que esto se dé. Hay que mostrar para qué sirve, porque a veces no alcanzamos a poder transmitir la utilidad de que una legislación efectiva traiga consigo el enfoque de género. Que no hay mejor camino que buscar referentes de mujeres con las que ellas se identifiquen. Las niñas en Yucatán, ellas piensan que pueden ser gobernadoras porque han tenido 2 gobernadoras. Igual, ahorita las niñas están viendo que pueden ser jefas de gobierno de la Ciudad de México o pueden ser secretarias de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, etcétera. ¿Por qué? Porque hay mujeres a cargo. Y cuando nos vean, digan, bueno, si ella está allá, yo también. Pienso que el ejemplo vale más que muchísimas palabras, ¿no? Y es parte también de la responsabilidad que tenemos quienes en este momento ejercemos cargos. Sabernos que somos ejemplo y posible apertura de los sueños, de los deseos, de niñas que nos ven en algún momento como alguien que ellas en algunos años les gustaría ser.